Amigos, voy a contarles un cuento ficticio y totalmente irreal, de esos que muchos escritores leen y yo leo también, unos cuentos que algunos buenos, otros más o menos. Entonces yo dije, ¿y por qué no puedo contar un cuento yo con lo que pienso? Entonces me puse a contar el cuento con todo lo que yo he visto, esto. Mi cuento parte, por supuesto, no ha sido publicado nunca porque, aunque lo hubiera hecho, ahí estaría. Y gracias al señor Beltrán, que me tiene hablando aquí, gracias a él lo estoy dejando grabado. Porque ¿quién me lo iba a publicar y de dónde iba a sacar plata yo para publicarlo? Pero puedo hablar. Ojalá que les guste. Y si no les gusta, díganmelo. Ya, ojalá que les guste. Bueno, voy a empezar. Acuérdense que este es un cuento. Yo les voy a contar cómo empezó este cuento hasta que termine. Es un cuento. Resulta de que ya comienzo. Están llegando a la Tierra lo que la gente llama discos voladores. O le pueden llamar de cualquier una, que son aparatos especiales, todo eso, que llegó un disco volador más grande, más chico, más grande, todo eso, ese yo, están llegando. Y esos discos voladores no viene nadie adentro, porque se supone que no viene nadie, porque, bueno, si Estados Unidos dice que tiene uno de esos discos con habitantes, ¿por qué no lo muestra? Entonces, resulta de que han llegado todo eso y a mí sí me ha llamado la atención. ¿Por qué vienen? Entonces ahí empieza mi cuento. Resulta de que nosotros, mi cuento se llama, el título, Todos somos extraterrestres. Acuérdense del título. Todos somos extraterrestres. El que está narrando y el que está escuchando. No se olviden que es un cuento. Entonces, resulta, ¿por qué somos extraterrestres? Porque, pensándolo bien, y enseguida les voy a decir cómo lo descubrí. Si no lo verán, sé que es un cuento. Entonces, ¿por qué están esos vehículos especiales? Porque es verdad que vienen. Viene un disco volador y lo persiguen y desaparece. Se acerca un disco volador, le disparan, desaparece. No saben cómo. Caen y caen discos voladores y nadie sabe dónde, desaparece. Pero existen. Es una realidad grande. Todo el mundo sabe que existen los discos voladores. Pero lo que estamos viendo acá, tengo que explicar esto un poco, es un cuento, pero tienen que saber por qué, porque a veces los cuentos son todo como cuentos, pero esto no puede ser cuento para que me entiendan por qué es el cuento. Vamos a hablar de la velocidad de la luz. La gente que sabe que la luz tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Nadie en la Tierra ha podido superar, ni siquiera soñar con llegar a algo que funcione a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, y nadie podía ir en un vehículo y llegar vivo con 300.000 kilómetros por segundo. Entonces,
Se trata de que existía un planeta en una galaxia que desapareció y que está a millones, o estaba a millones y millones de años luz de nuestra galaxia actual, porque nosotros estamos en otra galaxia donde está la Tierra. Entonces, estamos en otra galaxia. Entonces, esa gente se dio cuenta que iba a ocurrir un desastre con su planeta. Este planeta, donde iba a ocurrir un desastre, bueno, porque yo lo voy a decir como lo supe, ¿eh? Enseguida les voy a contar. Entonces, este planeta estaba súper avanzado en todo sentido. En ese planeta no había gente pobre, no había racismo, no había nada en ese planeta. Entonces, llegaron a una conclusión estudiando qué es lo que pasaba con ese planeta, que también, tal como la Tierra y otros planetas giran alrededor del Sol, el planeta en un momento determinado iba acercándose al Sol y se dieron cuenta que iba acercando. Entonces pensaron, ¿por qué? Y de repente se dieron cuenta que un planeta que estaba girando antes de la Tierra alrededor del Sol estaba subiendo de temperatura. Entonces ya, por el tremendo conocimiento que te dean, dijeron, eso es. El Sol se va a tragar ese planeta. No sé, pues llamémosle planeta X, porque no la vamos a llamar Tierra. El planeta X, no sé cuantito, que era el que estoy hablando, a miles de millones en galaxias desaparecidas, estaba lleno de terrestres igual que los que están aquí. Los mismos terrestres estaban allá, pero estaban súper avanzados. Entonces ellos dijeron, tenemos que llegar a alguna parte. Porque como habían estudiado, ellos empezaron a estudiar todos los planetas que podían, que estaban cerca de ellos. Y empezaron a enviar muchas máquinas, llámele, de súper avanzado, más allá de cualquier velocidad que se pueda obtener en este momento, pero no llegaron nunca a lograr la velocidad de la luz. ¿Y por qué se supo que nunca llegaron? Porque ellos, por todos los instrumentos que mandaron, llegaron los instrumentos aquí a través de todo eso. Y esos instrumentos se dieron cuenta que en la Tierra había vida. ¿Pero por qué había vida? Y eso es lo que buscaban ellos a través de todos sus estudios, que había un planeta en el que había vida. Había de todo, absolutamente había animales, pájaros, frutales, había de todo en la Tierra. Entonces dijeron, a ese planeta tenemos que llegar. Y entonces empezaron ellos a través de instrumentos o de constatar, y jamás ellos sabían que no podían llegar a la Tierra, porque llegar a la Tierra, ¿cuánto? La vida era igual que la que tenemos nosotros, 70, 80, 100 años. Y eran miles de años que se fallara la Tierra. Entonces, como eran tan avanzados esos, súper avanzados, entonces dijeron, vamos a estudiar un sistema que haga llegar, no sé cómo se llamarían seres humanos, a estos seres, digamos. Los vamos a hacer llegar a ese planeta. ¿Cómo lo vamos a hacer llegar? Yo más adelante les cuento, porque ellos me van a contar cómo llegar. No les voy a decir cómo llegamos.
Entonces, pero ellos empezaron a prepararse para llegar a esta distancia porque ya sabían. Lo que no sabían era que cómo posible podían llegar con un ser vivo a la Tierra a través de miles de años o millones de años. Y yo, pongámosle millones de años. No podía llegar un ser vivo. Pero un aparato especial, yacero, podía llegar. Porque cómo llegaban cerca los discos voladores y todos esos aparatos. Entonces ellos pensaron en un sistema y lo lograron. Ahora, ¿cómo lo lograron? Más adelante les cuento. Imagínense cómo lo lograron. A ver si ustedes me adivinan cómo llegamos acá. Bueno, ahí es una introducción al cuento. ¿Qué es lo que estaba? Entonces yo iba caminando, no se olviden que es un cuento. Iba caminando en el sur, al sur de Lebu, una ciudad muy bonita, un puerto muy agradable, con playa bonito, todo, con harto viento y frío. Y al sur de esa playa, o sea, unos 5, 6, 7 kilómetros al sur, detrás de unos cerros de la costa, hay otra playa. Pero esa playa, para llegar a ella, los que son de esa zona y escuchan mi cuento se van a dar cuenta, hay que subir a un pueblito que se llama Santa Rosa y de ahí caminar hasta la playa unos pocos kilómetros, no son más de 3 o 4 o 5 kilómetros para llegar a la playa. Pero en la playa nadie va, porque es una playa que tiene kilómetros de largo y a lo mejor, sin mentir, kilómetros de ancho, no sé. Yo no fui a conocer esa playa. Entonces, esa playa tiene un viento que es súper helado, porque el viento en el sur es terriblemente helado. No es el viento mismo que corre acá. Entonces, ahí hay que abrigarse en el sur, por ley, si no, y a la orilla del mar, peor todavía. Entonces, yo dije, voy a ir a conocer esa playa más, porque ya le había ido a conocer, pero arrancamos ligerito porque era demasiado frío. Partí a conocer. Para llegar a la playa, había que dejar el vehículo arriba, camioneta, lo que usted anduviera en auto, y de ahí caminar los 5 kilómetros a la playa. A mí me interesaba la playa porque en algunas casas habían mostrado algunos faroles y algunos estantes que habían recogido en esa playa producto del hundimiento de un barco que se había hundido frente a esa playa. Porque en el mar frente a esa playa parece que es súper peligroso navegar. Y los navegantes que vienen del sur tienen que alejarse de esa playa porque ahí se han hundido barcos ahí. Y la gente de allá, entonces yo decía, ¿y cómo el mar puede botar esto para acá? Cuestiones que habían recogido en la playa y las veía. Este era del barco no sé cuánto, me contaban. Entonces yo dije un día, voy a ir a recorrer la playa. Me obligué. Entonces yo dije, voy a ir a conocer esa playa. Así llegué hasta el pueblito que se llama Santa Rosa. Me abrigué bien porque abajo había que aguantar el frío. Y partí a recorrer la playa. Cuando me llevaba menos de un cuarto de la playa, había una caja de acero. Bueno, de acero supongo yo, porque yo conozco el acero. A lo mejor era de otro metal, pero era de acero. Yo llego a la caja, y cuando estoy cerca de la caja, yo la quise mover para ver si la podía ver, para lucretearla como cualquier persona. Y la caja me habla. Me dice, escúcheme, no tenga miedo. Yo soy un instrumento que está dentro de la casa, de la caja. Ese instrumento me contó algo de lo que les conté al comienzo.
En esa caja, me dijo, vienen todos los idiomas que en este momento hay en el mundo. Hasta el idioma más simple que puede estar en África o en cualquier parte de cualquier tribu, ese idioma está. Porque estas cajas se mandaron acá para poder saber más de la Tierra, para saber más. Y ahora también después como quedaron de alguna manera funcionando para seguir teniendo información de la Tierra. Pero resulta de que existen varios vehículos que llegaron acá y usted está hablando conmigo porque yo entiendo y le puedo decir y usted me puede preguntar lo que quiera. Por supuesto que yo estaba súper asustado, pero me aguanté. No sé cómo me aguanté para seguir conversando con la caja. Entonces él me dijo, no era nadie, era un instrumento. Pónganse en el lugar de una gente que estaba millones de años más adelantado que nosotros, que pudo hacer esa caja y llegar acá y mandar esto. Entonces él me contó que todos los discos voladores que sabemos, todos esos instrumentos que se ven y desaparecen, no son nada. Es la foto que quedó en el aire. Y de ahí viene el porqué de la velocidad de la luz, para que ustedes también se den cuenta de algo. Porque los que saben, para decir, no se sabe. Entonces, la velocidad de la luz es a 300.000 kilómetros por segundo. Si alguien hiciera un instrumento que corriera adelante de los 300.000 kilómetros por segundo, podía ir introduciéndose y podría ir viendo un montón de imágenes que quedaron grabadas en el espacio y que solamente son imágenes. Eso ocurrió. Por supuesto. Entonces, eso es lo que para eso eran todos instrumentos. Entonces, las personas que ven todos esos instrumentos son todos los instrumentos que mandaron la gente de ese planeta para investigar bien la Tierra, para ver si aquí podían vivir los seres humanos, porque había vegetación, había oxígeno, qué sé yo, que vivían igual que nosotros allá. Pero ellos tenían que salir de ahí, porque ellos sabían que 1.000, 2.000 o 3.000 años después de lo que estaban haciendo, el planeta desapareció. Entonces tenían que llegar de alguna manera a la Tierra. ¿Cómo llegamos? Lo cuento después. Eso es porque es importante cómo llegamos. Entonces fue que en la Tierra no había habitantes, pero ellos tiraron a distintas partes del mundo, o lanzaron a distintas partes del mundo cohetes con información con la que me estaban entregando a mí y en todos los idiomas del mundo. Por lo tanto, de ese planeta llegaron todos los seres humanos del mundo. Y en ese planeta todos los seres humanos eran iguales. No iguales en inteligencia, porque eso no es posible, pero sí eran respetados igualmente. Y había inteligentes de todas las razas que estaban trabajando juntos para que ese planeta fuera fabuloso, cada día más avanzaba más. Y en sus avances se dio cuenta de lo que iba a pasar. Ya, volvemos a la caja. Entonces la caja me cuenta que ellos me están comunicando y que yo pregunte lo que quiera. Porque él tiene archivado cualquier cosa que se me pueda ocurrir a mí, porque ustedes, me dice la caja, son descendientes de nosotros.
desde hace miles de millones de años. ¿Cómo llegamos aquí? Me contó. Pero eso se lo voy a continuar a continuación a ustedes, porque si yo les cuento cómo llegamos, el cuento no va a servir mucho. Yo les voy a contar cuando estemos por terminar el cuento, les voy a contar cómo llegamos aquí. Ustedes piensen cómo llegaron, porque yo cuando me puse a pensar, pero ¿cómo llegaron? Si una persona no puede vivir más de 100 años, y estaban a miles de millones de distancia, ¿y cómo llegó la vida acá del ser humano? Porque el secreto más grande está en cómo se formó la Tierra. Y ahí hay otra cosa. Ahí yo creo en Dios. Ahí está Dios, que hizo planetas en todas partes. Solo Dios sabe cómo. Y solo Dios sabe cómo empezó el primer hombre. Entonces, él me dijo ya que él me iba a contar cómo vivía, cómo estaba allá. En realidad no tenía para qué contarme. Me dijo que me imaginara todo. No había problemas con las enfermedades, no había problemas con la vejez, porque también se envejecía, no había guerras, no había nada. Lo único que había arte, la gente vivía, la gente estudiaba con todos los adelantos, igual que se estudia en la Tierra, unos estudiaban, otros menos, pero toda la gente vivía bien. Entonces con eso a mí me bastó para saber que en realidad era algo fabuloso lo que yo estaba escuchando. Entonces me puse a pensar varias cosas. Y empecé pensando en el tiempo de Adán y Eva. Entonces, yo pensé, y digo, ¿por qué? Por eso no les voy a contar cómo llegamos. Entre Adán y Eva. Adán y Eva. Después se multiplicó. Se multiplicó Adán y Eva. Después de Adán y Eva, ¿qué pasó cuando estaban multiplicados? ¿Qué hubo? Un diluvio universal. Eso lo cuenta la historia. Hubo un diluvio universal. Sea historia o sea de cualquier cosa, es eso. Y como hubo un diluvio universal, la gente tuvo que arrancar de toda la gente donde estaba el diluvio, que era prácticamente toda la tierra. Pero ¿cómo arrancó esa gente? Arrancó en tremendos barcos y metiendo dentro del barco todo en parejas. Ustedes saben la historia del diluvio universal, que se metieron parejas de todos los animales, de todos los bichos, y también se metieron parejas de seres humanos, para que cuando llegaran a un lugar seguro o parara el diluvio, se soltaran todos los animales, porque el diluvio no iba a hacer pedazo la tierra, sino que la iba a inundar. ¿Por qué? Una historia científica que no sé por qué. Entonces la gente se bajó y empezó nuevamente a vivir. Entonces la gente empezó, como veníamos de una raza totalmente superiores, también había genes de mayor tamaño e inteligencia, y el hombre y la mujer, por supuesto, empezaron a crecer en conocimiento, empezaron a vivir mejor, a fundar ciudades, empezaron a estudiar más y empezaron a poblar la tierra a través de N años. ¿Para qué vamos a repetir miles de años? Entonces de repente apareció otra historia. Empezaron a construir una torre que se llamaba
o se llama, o está en la historia eso, la Torre de Babel. Muchos de ustedes tienen que, porque en la Biblia está el diluvio y está la Torre de Babel. La Torre de Babel, para los que no se acuerdan, o los que nunca han estudiado arte e historia antigua, se empezó a construir porque el hombre tenía que llegar a las alturas, lo más alto que pudiera. Entonces iba construyendo piso por piso la Torre de Babel. Y después, cuando ya no pudieron llegar más a altura, ¿qué pasó cuando estaban arriba? ¿Qué dice la historia otra vez? Se volvieron locos todos. Eso es todo lo que dice la historia. Pero entonces, ¿por qué se volverían locos? Porque subieron tanto que subieron a una altura, este es un cuento, a una altura donde había muy poco oxígeno. Y como había poco oxígeno, empezaron a morir ahí. Entonces los que lograron arrancar de la torre, arrancaron y contaron que habían muerto muchos arriba. No se siguió construyendo la Torre de Babel. Ahora, ¿quién hizo vosotros? ¿Qué hizo pedazos de esas cuestiones? No sé. Entonces, ¿a dónde voy yo? ¿Por qué el hombre siempre mira hacia arriba? ¿Por qué? ¿Por qué absolutamente todas las religiones, yo soy cristiano, pero todas las religiones del mundo, todas las religiones tienen un Dios? De cualquier manera, los egipcios, todos, lean historia antigua, todos tienen un Dios. Y ese Dios es súper poderoso, hace lo que quiere con los habitantes. Les da premios, los saca, los guía, les enseña. Ese Dios. Entonces digo yo, ¿por qué los seres humanos todos creen que hay un Dios? ¿Y por qué los seres humanos piensan que ese Dios está arriba? Y van los seres humanos. Quieren volar. La gente que ha estudiado cuentos antiguos sabe que se hicieron muchas cosas. Si ustedes se acuerdan de la historia griega de Ícaro y Dédalo, eran dos griegos que querían volar y se tiraron de una altura alta, de una montaña altísima, con alas. Uno llegó abajo, cayó muerto y el otro quedó todo hecho pedazos. No pudo volar, pero él ¿qué quería? Quería volar. Bueno, ¿qué siguió pasando después para que nos saltemos un poco? Bueno, el hombre, empezaron a hacer cosas, el hombre quiere volar, y no haya cómo volar. Ya, escucha, inventó el volantín, inventó el globo que sube, inventó un montón de cosas, pero no podía volar. Entonces, algunos, como Ícaro y Dédalo, también hasta se pusieron alas, pero no pudieron volar. ¿Pero por qué el hombre quiere volar? ¿Por qué? Ahí viene mi pensamiento. Porque el hombre viene de allá, de una parte que no existe ya, pero él lo tiene en la mente que viene del otro lado. Entonces empezaron a construir una serie de cosas para volar. Y empezó el auge. Ya primero se volaba en cuestiones que funcionaban con aire, los globos, después de a poco los aviones, después se mató mucha gente tratando de volar, hasta que, ¿para qué va a seguir contando? Lo demás lo saben ustedes. ¿A dónde vamos ya volando? ¿A dónde vamos? Ya llegamos a la Luna, ya llegamos a Marte, ya salimos de la galaxia según leí la última vez. ¿Y por qué? ¿Y por qué que sale? ¿Por qué el hombre está arrancando? Por algo que les voy a contar al final.
Pero el hombre está arrancando, pero los seres humanos no saben por qué. Entonces el hombre está arrancando para llegar a un planeta que todavía no descubre. El hombre está tratando de descubrir ese planeta. Y por eso que estudia, y cada vez quiere mandar un vehículo más lejos. A lo mejor nosotros miramos desde acá que quiere mandar un vehículo más lejos porque esta potencia le quiere agarrar a la otra potencia. No, los seres humanos, como uno solo, es tratando. Pero ¿por qué? Si la Tierra es tan linda, ¿por qué quiere llegar a otro planeta? ¿Por qué? ¿Por qué esa ansia de llegar a otro planeta? Entonces ahí veo el mensaje que tiene el hombre desde cuando era de otro planeta y que llevó a este planeta como mensaje. ¿Cómo llegó? Piensen ustedes, yo les voy a decir. Yo tuve que pensar, ¿cómo llegamos? Hasta que supe cómo llegamos. Entonces llegó hasta esta parte de la Tierra y lo depositaron. Toda esa parte se la voy a contar más adelante. Pero después se abrieron las puertas de la nave en que llegaron, salieron unos seres que recién sabían andar, hombres y mujeres. El hombre primitivo. Con todo respeto, porque este es un cuento a los seres que estudian harto y que son sabios. Yo no soy sabio en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre piensa que tiene que pensar y hacer cosas? En ese momento era un analfabeto, eso ocurrió con todos los hombres de la Tierra, entre paréntesis. Eran seres animales. Tenían su idioma, por supuesto, que lo tenían, pero eran seres que no. Entonces, por lo tanto, yo pienso como cuentista que el hombre primitivo en la Tierra no existió. Lo que todo el mundo ha estado rescatando son esqueletos de monos, porque nadie sabe toda la cantidad de seres que existían atrás. Algunos saben porque encontraron los esqueletos, todos han encontrado esqueletos que se parecen al hombre. Unos de calcomino, algunos son de mono. ¿Y por qué no pueden ser todos de mono eso? ¿Ah? Entonces, a lo mejor después de muchos años, a lo mejor encuentran algún esqueleto de hombre o encuentran alguna cosa que identifique eso. Entonces el hombre llegó a la Tierra y empezó a vivir como un animal salvaje, a comer pasto, verdura de lo que caía. Después se dio cuenta que había animales feroces, empezó a vivir en los árboles, por eso y empezaron a crecer, empezaron a tener familia, a tener hijos, porque era natural que eso ocurriera, porque llegó macho y hembra. Entonces empezaron a hacer eso, empezaron a defenderse de los animales, después empezaron a ver que habían animales que podían adoptar ellos, bla, 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 todo lo que ustedes se imaginen. Entonces nosotros vivimos en otro planeta. Y por eso es que yo pienso, y por eso es mi cuento, es un cuento, que todas las religiones, hasta de cualquier ciudad del mundo, tienen un Dios. Pero ese Dios es el mismo para todo, para todo. Y como ya ellos se han dado cuenta qué va a pasar con la Tierra, están buscando. No es que estén buscando otro planeta porque quieren hacer avances, es solamente porque la gente quiere aprender más, quiere hacer más,
Pero detrás de todo eso, a lo mejor están buscando en su planeta sin saber por qué. También puede ser. Están buscando en su planeta sin saber que están buscando algo igual a la Tierra, sin saber que la Tierra, ¡pum! ¿No? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Señores, ahora voy a hacer un repaso fácil por el cuento. ¿Por qué el hombre siempre mira para arriba? ¿Por qué el hombre siempre está en la altura? ¿Por qué todos los dioses que manejan todas las religiones están en el cielo? No están en la tierra, están en el cielo todos esos dioses. ¿Ah? ¿Por qué los egipcios, el sol, lo otro? Pero hay un dios por allá. Cada religión tiene un dios bonito, un dios bueno, pero tiene su religión y sabe que hay un dios. ¿Y por qué piensa eso? Porque hay un Dios. Y ese Dios no nos creó a nosotros aquí en la tierra. Nos creó, no sé si en el mismo planeta donde vivimos o en una planeta anterior a ese, millones de años anterior. O sea, es infinitamente imposible saber cómo fue el primer ser humano, cómo lo creó Dios. Pero nosotros sabemos, por lo menos los que tenemos una creencia religiosa, sabemos que Dios existe. Y gracias a Dios, porque Dios está en todas partes y Dios nos deja que progresemos, porque eso es lo que Él hace. Porque Dios había creado este planeta con vegetación, con alimento, con animales de todo tipo, que son los animales que han ido encontrando los seres que están ubicando o tratando de ver qué pasa más atrás. Entonces, la caja, volvamos a la caja es un instrumento, no es una persona, sino que me iba informando de qué es lo que les pasaba a ellos. Entonces llegó un momento que la caja empezó a ver, bueno, ¿y cómo llegamos a ese planeta que se llama Tierra, que es igual de nosotros? ¿Cómo? ¿Y cuánto es la vida humana? Porque la vida humana ya era igual que acá. 70, 80, 90, 100 años. Y muchas generaciones. Era igual. Pues sí, aquí igual. Pero un viaje de 1000 años, ¿lo puede hacer un ser humano? No. Un viaje de 1000 años, ¿lo puede hacer un ser humano congelado? No. ¿Cómo llegamos? Entonces, esto es lo interesante del cuento. La caja me explicó que después de hacer muchos estudios ellos en ese planeta, vieron que la única forma de llegar con la vida de ellos a la Tierra era la siguiente. Pensemos ahora que para que esa forma que ellos pensaron que tenía que llegar a la Tierra, tenían que tener un avance súper avanzado en tecnología. Y por eso que seguían ellos mandando instrumentación, sin habitantes, a tomar fotografía, a estudiar cómo era el clima, qué será, para ver qué clase de animales habían en la Tierra. Todo eso lo estudiaron ellos allá. Entonces, bueno, ¿y cómo llegamos a la Tierra? ¿Cómo se puede llegar a un planeta tan lejano?
Ellos también habían llegado ahí de alguna manera. Pero ¿cómo llegar a la Tierra? ¿O cómo llegamos nosotros, a la Tierra? Entonces, después de muchos estudios y después de un gran avance tecnológico que es imposible de imaginar esa tecnología ahora, en 1000 años más la van a imaginar los que vengan detrás de nosotros, determinaron que la única manera de llegar ellos a este planeta, porque ellos querían salvar la vida que estaba en el planeta, no que llegaran los que estaban ahí, sino que llegara la vida a la Tierra, donde no habían habitantes humanos. Entonces aparecieron los super sabios, que eran súper como nadie se puede imaginar, lo inteligente que eran a esa altura, que también en la Tierra se va a llegar a esos instantes, en 1000 años más, 2000 años más. Entonces, por eso, este es un cuento. Entonces, tengo que recordarle que es un cuento. Entonces, después de muchos experimentos, haciendo pruebas de todo tipo, enviando vehículos, con los instrumentos que ellos habían creado, todo eso hasta que lograron el instrumento que ellos querían. Voy a relatarles cómo era el instrumento. No crean que yo lo sabía. A mí me lo dijo la caja, o sea, la grabación de la caja. Me informó cómo era el instrumento. Dentro de una gran nave, que no solo una nave. Tengo que hacer un paréntesis, que en ese planeta estaban tan avanzados que no había racismo. Los seres humanos eran todos seres humanos. No había diferencia entre blanco, negro, amarillo. No, eran seres humanos que estaban en ese planeta. Entonces, como todos los seres humanos y todo el mundo era súper avanzado, tiraron o enviaron, ya ahora tiran, enviaron esos vehículos súper, hiper avanzados que nadie se puede imaginar todavía cómo eran. En 1000 años más seguramente se van a imaginar cómo eran. Mandaron los seres humanos de cada raza. Mandaron negro, blanco, amarillo. Todos los seres humanos que hay en la raza los mandaron en esas tremendas naves, que por supuesto con los miles de años esas naves se hicieron polvo, qué sé yo. Lo que se hizo polvo fueron los seres humanos. Pero ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Aquí viene lo interesante que me contó la caja. La caja me contó de la siguiente manera. Después de hacer miles o millones de pruebas, llegaron a la conclusión de la única forma de que podía llegar la vida humana a través de 1000 años o más de 1000 años de viaje era la siguiente. Y la máquina de la caja me contó. Yo quedé totalmente admirado. ¿Cómo habíamos llegado? Habían construido máquinas tan perfectas, de tal manera que esas máquinas iban funcionando solas a través del tiempo. Y como ellos sabían la distancia que había entre el planeta de ellos y la Tierra, y sabían las velocidades, ellos sabían en qué momento ese iba a llegar a la Tierra. Cuando esa máquina llegara a la Tierra, ellos lo sabían, el planeta de ellos había desaparecido. Y por supuesto había desaparecido con todos los habitantes, porque ningún habitante que estaba vivo iba a vivir 1000 años o 2000 años. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Estuvieron pensando mucho y lograron la máquina.
¿En qué consistía la máquina? La máquina era un tamaño muy grande. De eso no se pueden encontrar restos por el tiempo en que pareció. Entonces la máquina tenía una serie de artefactos que funcionaban con baterías inmensamente poderosas y que al llegar a la Tierra esas baterías se sobrecargaron inmediatamente cuando entraban a la atmósfera terrestre. Porque el sistema estaba ahí hecho. Esas máquinas, ¿qué es lo que controlaban? Controlaban dos máquinas. ¿Qué es lo que había en cada máquina? Y hacían ¿cómo se podía hacer? Hacían cuando se junta el semen con los óvulos. Eso hicieron con las máquinas. En un lado semen, en el otro lado óvulos. Cuando la máquina apicultora llegó a la Tierra, se abrieron las compuertas y se cruzaron los óvulos con el semen y se produjo la fecundación. Eso ocurrió en todas las razas del mundo, depende de dónde cayeron. Y también depende de dónde cayeron, le costó más sobrevivir a alguna raza que a otra. Pero sobrevivieron todas. Son las mismas que están aquí. Entonces se logró la creación. Y ahí quedó formado el ser, la guagua. Ya, bueno, y ahora tiene que crecer y alimentarse. La máquina funcionó por tiempo. Pues esa la máquina era grande. Lo tiró a un punto. Empezó la alimentación. La trasladaron a otro departamento, la alimentación. Y así, eran varias parejas las que ellos fecundaron, porque algunos después murieron afuera. Entonces se fueron juntando, y cuando esas parejas ya se habían convertido en niños, ¿cuánto? 10 años, 11 años, estaban ahí en la caja. Ellos no sabían dónde estaban dentro de una de estas. No tenían por qué saberlo, porque ellos sabían que tenían vida, sabían que eran seres humanos, pero eso era todo lo que sabía. Y a los 10 años se abren las puertas de la caja y los niños se bajan de las máquinas. Eran niños indefensos. Ellos iban a entrar en algo, no tenían armas, no tenían nada. Eran los primeros seres habitantes de la Tierra, que Dios los creó, pero en otro planeta, no en este. Y esos niños, por eso vuelvo otra vez a la actualidad, porque estamos en esa actualidad todavía. Porque el hombre siempre mirando al cielo, porque venía del cielo. Porque el hombre siempre buscaba un Dios, porque siempre tuvo un Dios. Entonces todas las razas buscaron al Dios de una manera distinta. Eso somos nosotros en la Tierra. Pero, ¿qué pasó con esos niños? ¿Qué pasó? Tenían que alimentarse. Y tuvieron que empezar ellos, con su propia inteligencia e imaginación, ver, porque tuvieron hambre, si ya eran seres humanos vivos. Ya la máquina, ellos se olvidaron, porque la máquina hizo que los niños se olvidaran de dónde salieron. ¡Pum! Esa máquina nunca más se vio, porque está calculada para eso. Desapareció la máquina, se explotó, qué sé yo, después. Y los niños salieron a caminar, hombre y hembra. Eran niños. Pero primero, ¿qué es lo primero
alimentarse. Lo segundo, protegerse del clima. Los que cayeron en clima más frío, o los que cayeron en clima más templado, o en clima sumamente caluroso, tuvieron que empezar a aprender a defenderse del clima. Y eso lo fueron aprendiendo a medida que fueron creciendo. También fueron aprendiendo, posiblemente muchos, al comer hierbas para esta, a lo mejor muchos se envenenaron y pudieron saber, pero a lo mejor, vaya a saber, a lo mejor lo hicieron, que ellos miraban qué comían los animales, como eran seres muy inteligentes que venían con la herencia de la inteligencia, se dieron cuenta que si los animales no se morían comiendo una u otra cosa, ellos tampoco se iban a morir. Por eso es que, eso también se sabe ya, que todos los seres humanos eran herbívoros. Muy posteriormente, miles de años después, no sé cuántos años después, no puedo decirlo, no lo sé, se convirtieron en carnívoros y empezaron a matar a los otros seres para comérselos también. Pero también, como habían en ese tiempo los animales que existían en la tierra, eran otros animales. Eran tremendos animales que de los cuales han encontrado los huesos y todo, y saben que en miles de años vivieron, que todos esos animales grandes que muestran esas películas actuales existieron. Pero quizás que otra clase de animales más existieron. Pero seres humanos no. Y por supuesto viene lo natural. Cómo se alimentaron, cómo se protegieron del frío. Arriba de los árboles vivieron primero. Eso lo dice la historia. Los primeros seres humanos vivieron en los árboles para protegerse de la fiera y de todo eso. Bueno, después descendieron del árbol los seres humanos de a poco. Y ya empezaron a pensar cómo defenderse. Pero como la inteligencia traía eso, empezaron a pensar y los pensamientos empezaron a aparecer. Empezaron a aparecer las armas. Pero no, armas para pelear entre ellos no, sino que instrumentos, anzuelos para pescar, flechas, lanzas, trampas, para ir cazando los animales que ellos vieron que eran los animales comestibles, y empezaron a ponerse más carnívoros que herbívoros, siguiendo herbívoros, pero ya empezaron. Entonces también con la comida de la carne, también empezaron a cambiar los sentimientos, se supone. Ya después, como empezaron a crecer los habitantes, empezaron a pelear por sus lugares, cuáles eran mejores lugares para vivir, y empezaron a vivir de esa manera. Hasta aquí llegamos. La próxima seguimos. Los astronautas ya crecieron, porque eran astronautas, llegaron de otro planeta y son nuestros antepasados, Entonces ellos ya empezaron a funcionar como grupos. Bueno, y ahí empiezan los cerebros a pensar en forma distinta. Cada cerebro le vienen las emociones, las envidias, vienen todas las emociones que tenemos los seres humanos en general, tanto desde el más elevado habitante de la Tierra hasta el más pobre e ignorante de la Tierra, tiene las mismas emociones. ¿Somos egoístas o no somos egoístas? ¿Somos avaros o no somos avaros?
¿Somos envidiosos o no somos envidiosos? ¿Somos chaqueteros o no somos chaqueteros? Etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las emociones. Entonces pues ya empiezan a funcionar las emociones. Entonces las emociones hacen que también, gracias a Dios, que Dios existe porque existe en todos los universos que hay. Dios es el dueño de todo. Entonces, las personas empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, empiezan a pensar. Y cuando empiezan a pensar, empiezan a funcionar las emociones. Las emociones, primero, hay una cosa, hay que abrigarse. Hay que buscar un lugar donde abrigarse, depende dónde cayó. Si cayó en la parte tropical de la Tierra, tiene que ser protegerse del calor. Depende donde sea el ambiente, el medio ambiente de cada parte de la Tierra, va a hacer que las personas crezcan de una manera distinta. Y para no olvidarnos, tengamos presente que ya están todas las razas en la Tierra y estas razas en ese planeta de donde vienen eran todas altamente civilizadas. No existía racismo de ninguna especie. Entonces, por lo tanto, ellos llegaron y tuvieron que empezar a aprender de nuevo. Y depende del clima donde cayeron, y depende de las situaciones que habían donde cayeron, empezamos todos a funcionar de una manera distinta. Y empezamos a movernos también dentro de las emociones. Entonces las emociones empezaron primero por hacer cosas. Vamos a saltando algunas pocas porque no voy a indicar paso a paso todo. Pero, por ejemplo, cuando a alguien se le ocurría, por ejemplo, dice, mire, porque a alguien se le ocurrió primero, cuando estaban en los árboles, voy a bajar en vez de los árboles porque es mejor. Los demás observaron. Se bajaron del árbol y vieron que sí que podían vivir en la tierra. Después, cuando uno tenía hambre y empezó a fijarse en qué comían los animales, comían pasto, comían fruta, lo que encontraban en la zona donde cayeron. Entonces empezaron de a poco, fueron aprendiendo progresivamente. Unos aprendieron antes, otros después. Depende de la zona donde habían caído. Y ese aprendizaje lo fueron llevando de a poco, porque ese aprendizaje duró miles de años. No fue de la noche a la mañana, miles de años. Entonces la gente empezó ya a pensar de una manera distinta, ya empezaron a través del tiempo a inventar herramientas, a inventar armas para defenderse porque vieron que aprendieron que habían fieras, en ese tiempo tiene que haber todos esos aparatos grandes que se llaman los mamuts y todas esas cosas. Entonces ellos empezaron a defenderse de esta clase de cosas y así fueron pasando los años. Pero siempre ya empezaron a mirar para el cielo, de a poco. Miraban. Entonces, vamos a avanzar hasta que pudieron mirar y ya pensar que ellos pensaron, ¿por qué los pájaros volaban? ¿Por qué ellos no podían volar? Entonces empezaron a hacer pruebas para volar, haciendo alas, qué sé yo, saltando de los árboles. Ya estamos avanzando ya millones de años desde que partió la cosa. Pero ya teníamos más educación. Ya después vieron que algunos aprendían más que otros. Otros pensaban más cosas que otros. Entonces empezaron
a aprender de lo que aprendían más o lo que pensaban primero más, porque ahí se empezó a ver inmediatamente las diferencias individuales. En lo primero, ¿por qué en ese tiempo fueron las primeras? El sobrevivir. Las primeras diferencias individuales empezaron por el sobrevivir. Entonces solamente los que la creían mejor lograban salvarse, los que no. Y así sucesivamente empezaron a avanzar y fueron apareciendo los líderes. Los líderes que fueron apareciendo eran los mejores como cazadores primero, etcétera, etcétera. Después ya los líderes ya eran mejores los que se sabían proteger y empezaron a avanzar los seres humanos a través del tiempo y siempre les llamó la atención volar, siempre. Entonces hicieron muchas pruebas y ustedes ven, cuando lean la historia, tanta gente que intentó volar. ¿Se acuerdan del cuento de Ícaro y Dédalo? Ese es un cuento donde se tiraron con unas alas que hicieron y uno se mató y el otro quedó como. Pero ese es un cuento. Pero ese cuento también refleja también el deseo de volar. El deseo de volar y volar. Y siempre mirando al cielo. Mirando al cielo. Entonces ahí empezaron a creer, a parecer que todo estaba arriba. Claro que estaba arriba. Es como que en el subconsciente o entre los genes, como que algo decía que habíamos llegado de otro planeta, o de otra parte, o del cielo. Ellos no hablaron de otro planeta, sino que habían llegado de alguna parte que ellos no sabían de dónde, pero ellos sabían que arriba había algo. Entonces apareció lo que existía realmente siempre, y ellos lo descubrieron también, que había un Dios que creaba todo. ¿Cómo lo creaba? Eso no se sabe, pero lo creaba todo. Y era el Dios de todas las galaxias, no de ahí. Entonces ellos, había una persona que era inmensamente fuerte, inteligente, sabio. No había nadie mejor que él y era un Dios. ¿Y qué le parece a usted que pensemos lo siguiente? Todas las razas creen en un Dios, ¿sí o no? Nosotros los católicos creemos en nuestro Señor Dios. Otros creen en esto, no tienen ni en qué, ni acá, en un Dios que es tremendamente grande, otro que es tremendamente fiero. En sí, si usted estudia la historia de las razas, todos creen en un Dios supremo. O sea, llevamos nosotros, los seres humanos, esa información que la teníamos cuando vivíamos en el otro planeta, que ya desapareció hace millones de años atrás. Y bueno, yo conté por qué llegamos a la Tierra. Me pongo yo, llegamos porque somos todos. Llegamos justamente por la inteligencia de la gente que vivía en ese planeta. Y por eso llegamos. Y nosotros tenemos esa misma inteligencia que tenían esos seres. Pero la inteligencia hay que irla desarrollando. Pero no todos la pueden desarrollar. ¿Y por qué? ¿Por qué todos no son súper sabios, súper ingenieros, súper médicos, súper acá y todo eso? ¿Y por qué no? Porque algunos son excelentes carpinteros y otros no pueden. Entonces, está así hecho el cerebro. El cerebro está hecho para clasificarse bajo las distintas capacidades o bajo las distintas creaciones que pueda tener el hombre. Entonces, siempre
hubo una capa que empezó a dominar el resto. No voy a hablar de historia antigua, ustedes saben más que yo de historia antigua, pero ¿qué pasó con los griegos? ¿Por qué pensaban? ¿Por qué tantos sabios son filósofos? ¿Por qué tanta persona? ¿Por qué un griego? Un griego demostró, sin saber, que había un sol y que la tierra giraba alrededor de él. ¿Cómo un griego pudo hacerlo? Lo hizo. Como otros griegos, pero siempre todos mirando hacia arriba. Todos hacia arriba. Los egipcios, todo hacia arriba, todo hacia arriba. Todo hacia arriba. Pero, ¿por qué hacia arriba? Entonces todo empezar, por ejemplo, los egipcios creían que resucitaban, ustedes lo saben. Y cada raza, hace lo mismo. Nosotros los cristianos creemos en Dios. Yo creo en Dios. Hay un ser supremo, porque es imposible que estemos sin un ser supremo. Entonces, todo, mira, entonces por eso empezaron a hacer, ¿cómo primero subir un árbol alto? ¿Cómo poder elevarse? Construyeron lo que ya hablamos, la Torre de Babel. Porque la Torre de Babel, vuelvo a repetir, se quería llegar al cielo. Y se llegó y se subió, la torre fue tan grande. No sé cómo se hizo esa historia y por qué se contó y por qué se creó ese cuento. Era tan grande la torre y tan alta que llegó un punto que todos se volvieron locos. Entonces todos empezaron a hablar y nadie se entendía uno con otro. Y se volvieron locos. Entonces tuvieron que abandonar la idea de seguir con la torre hacia arriba. Pero de todas maneras el hombre siguió pensando cómo hacerlo. ¿Por qué los pájaros volaban alto, tan alto, etcétera, etcétera? Entonces empezaron a tratar ellos de subir de distintas maneras. Empezaron, si ustedes ven, los hombres han volado como un tipo volantín, si ustedes leen la historia antigua, hasta que llegaron a hacer los globos esos inflados por ahí, esos que son los que todos conocemos, que vienen de allá, que la primera vez que voló el hombre, voló en esos globos. En esos globos voló. Y hay cuentos de los globos, eso, etcétera, etcétera. Entonces, voló, y después ya vio que podía volar. Empezó a tratar de volar más. Yo me estoy saltando miles de años. Es para que veamos qué ocurrió. No, yo no voy a estudiar la historia antigua porque yo no soy historiador. Pero ustedes han estudiado la historia antigua y todas las creencias y también las diferencias, las peleas dentro de la misma raza, las peleas entre distintas razas, las peleas entre distintos países. Entonces todo eso vino desde cuando éramos recién llegados. Entonces ya empezaron a subir tan alto que ya vieron que había que hacer cómo subir. Pero mientras tanto, el ser humano, como traía en su mente y en su genes la inteligencia, había hecho muchas cosas en la Tierra ya. Había inventado muchas cosas. Habían estudiosos que miraban el espacio, habían descubierto el uso de algunos metales, habían descubierto cómo tener luz, ¿cierto? Después descubrieron, mucho después, la electricidad. Entonces habían descubierto muchas maneras, porque lo primero que querían hacer era tener luz en las noches oscuras.
Pero al final vieron la creencia de dónde enterrar a las personas, bla, 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 bla. Entonces, ya llegó el momento en que ya habían inventado mucho, navegaron por todas las aguas del mar, hicieron hartas cosas. Descubrieron que la Tierra era redonda, descubrieron, pero volar podíamos hasta una parte con los globos. Pero inventaron, bueno, no sé cómo la inventaron, pero copiaron, cómo podían obtener luz propia. Y descubrieron, hay que leer la historia para eso, porque este cuento es un cuento, no es una clase. Entonces, descubrieron ya los científicos que podían tener luz eléctrica, generando electricidad, porque descubrieron la electricidad. Bueno, ya eso pasó bastante acá, bastante, digamos, ¿cuánto será? 300 años, 200 años atrás, 300, 400 años, porque de ahí más o menos empezó la cosa. De para atrás no, ya que a Colón no le creían que la Tierra era redonda. No había luz eléctrica, no había nada. Entonces eso empezó después, mucho después. Y especialmente el desarrollo de toda la tecnología que ha tenido la Tierra es por los sentimientos de odio, los sentimientos de conquistar a los demás, con los sentimientos de ser jefe de los demás, los sentimientos de ser el líder de los demás, bla, 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 bla. Entonces ya hubieron esclavitudes, hubieron que no hubo para poder ir, seguir avanzando. Y ya mucho después, a pesar de haber inventado varias cosas, la palanca se supo mucho tiempo, pero la palanca sirve para todo. Entonces, tantas cosas que hicieron, hasta que unos señores, que no me recuerdo los nombres, descubrieron que podían manejar la electricidad. Y empezaron a manejar la electricidad. ¿Y eso cuánto tiempo hace? 100, 200 años, no vale tanto. Saquen la cuenta. Entonces, empezaron a aparecer con la electricidad, se desarrollaron muchas personas. No vamos a decir de esto, no, porque el cuento no es eso. El cuento es otra cosa. Entonces ya lograron inventar un motor para que hiciera andar un auto, qué sé yo. Después vieron que por qué ese motor no podía hacer andar un avión. Pues lo descubrieron y pusieron volar como un avión. Y después avanzó la tecnología y cada vez querían volar más alto, más alto, más alto. Y las guerras, aunque es terrible una guerra, pero las guerras han hecho avanzar más a los hombres. Porque con tal de ganarle al otro, se inventaron. Antes se peleaban con puras lanzas. De repente a alguien se le ocurrió cómo hacer un arco y flecha. Entonces dijo que era mejor que tirar el arco que las lanzas. Y así sucesivamente. Que se podía tirar una cuestión ardiendo, una bola ardiendo con petróleo, qué sé yo, para incendiar. Después vieron que eso también se podía hacer mecánicamente, y aparecieron sabios como Leonardo da Vinci, y etcétera, o todo eso que es historia antigua que ustedes conocen, y empezaron a crear cosas hasta que en la Segunda Guerra Mundial fue donde hubo más creatividad entre los países que estaban
peleando en la guerra, por ganarle uno a otro, empezaron a hacer mayores y mayores inventos. Inventos para matar el ser humano. Pero dentro de esos inventos también llegaron las tecnologías. El alumbrado, llegaron los refrigeradores, las lavadoras y todo lo que ayuda a la electricidad. Paralelo con eso, también se avanzó en la guerra y se avanzó en la aviación, y cada vez la aviación fue creciendo hasta que a alguien se le ocurrió, no existe el país, ¿no? Se le ocurrió en la Segunda Guerra Mundial que se podía trabajar con la propulsión a chorro. Entonces, y empezaron a aparecer los aviones a chorro. A chorro. Eran los aviones primeros chicos, pero ¿cómo descubrieron? ¿Qué no empezaron primero eso? Los alemanes empezaron a usar el chorro para mandar las bombas dirigidas a Inglaterra. Porque era un tubo largo que tiraba fuerza por atrás y llegaba con el explosivo a Inglaterra. Después pasaron los años, mire, estamos hablando, ya estamos en 1940 y tanto ya, y recién ya el mundo empezó a hacer como es en este momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, avanzó toda la tecnología, pero como tremendamente. Los submarinos, los barcos, los cañones, etcétera, las ametralladoras, todo, pero también avanzó la parte de las casas. Empezó a avanzar todo hacia arriba y los sabios que empezaron a mirar las bombas voladoras que llegaban a Inglaterra, pensaron, no voy a decir de qué país, porque en el país que lo hicieron habían sabios de varias partes. Empezaron a pensar, ¿por qué un avión no puede andar con este tipo de energía? Y empezaron a probar. Aparecieron los aviones a chorro. ¿Y cuánto tiempo hace que están los aviones a chorro? ¿Cuánto? ¿Harán 100 años? A lo mejor hace menos. Pero ya de ahí se lanzó porque los aviones fueron más rápidos, fueron subir más alto, etc. Entonces ya el hombre empezó ya a mirar hacia arriba. ¿Ven? Otra vez hacia arriba. A mirar qué es lo que hay en el espacio, qué es lo que está más allá. Empezaron los astrónomos ya con la tecnología a inventar mejores lentes de astronomía, poder mirar más lejos, etcétera, etcétera. Y empezaron las teorías de que la Tierra no era el único planeta que podía tener vida. Empezaron a pensar ya que ya no había un solo universo, ya los sabios empezaron ya a imaginarse más allá. Los sabios, digo yo, porque los sabios son sabios porque van mucho más allá que todos nosotros juntos. ¿Y por qué van más allá estas personas? ¿Por qué existen esas personas? ¿Han pensado ustedes? Son genes. Son genes que se cosecharon y se transmitieron desde que... ¿Se acuerdan cómo les conté cómo llegó la nave? Llegaron con óvulos y espermatozoides, de ahí empezó. Pero dentro de toda esta semilla venían los genes. Y los genes venían para todo, para hacer toda clase de cosas. Pero la naturaleza es tan buena y tan compleja, por eso yo digo, existe Dios. ¿Por qué nos hizo a unos distintos a otros? ¿Por qué tiene habilidades para la electricidad si este otro para la mecánica, este para la mueblería, este para hacer casa, este para manejar, para todo hay alguien que tiene habilidades? Si esas habilidades, el hombre inteligente, se empezaron a enseñar.
Y empezaron a crecer las universidades de gran prestigio. Y ya empezaron a tirar cada vez más lejos los cohetes. Así como estamos ahora, estamos llegando a esta época. A tirar hacia allá, llegamos a la Luna, llegamos a Marte. Entonces, como llegamos a la Luna y llegamos a Marte, hay que llegar más allá. Entonces, ya el hombre se paró en la Luna. La Luna es un planeta muerto, porque se Marte también. Ahora, ¿por qué es muerto? Todo el mundo ya está elucubrando porque hay planetas que están muertos. Y ahí empezaron a pensar que no es la Tierra la única que tiene vida. Pero eso lo sabía el subconsciente, porque eso lo sabían, el planeta de donde llegamos todos. Entonces empezaron a ver y cada vez están llegando más allá. Y cada vez, si ustedes están viendo lo que han publicado los sabios, que ya están hablando de que efectivamente hay muchas galaxias, que efectivamente que en cada galaxia puede haber planetas como la Tierra y por tanto pueden estar habitados por seres vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy llegando ahí porque ¿cuál es el origen? Porque este es un cuento. Lo que yo estoy contando es cuento, no es realidad. Entonces están llegando cada vez más arriba, más arriba. Entonces están haciéndose cohetes tremendamente grandes. Pero ¿por qué quieren llegar más arriba y no están bien en la Tierra? ¿Por qué? ¿Por qué quieren aprender a salir de la Tierra? Este es mi cuento. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Y por qué quieren saber si ahí vienen sus planetas? ¿Pero por qué? Viene en la mente, porque así empezaron en el planeta de donde vivimos ellos, estos seres humanos que son nuestros antepasados, supongo, que son nuestros antepasados. Llegaron a tal cantidad de civilización y llegaron a tantas partes en la distancia porque se habían dado cuenta de algo que podría ocurrir en 1000 o 2000 o 3000 años después. Se dieron cuenta. ¿Y qué es lo que se dieron cuenta? Se dieron cuenta de lo siguiente. Que ellos ya sabían ya que su planeta giraba alrededor de un sol. Eso ya lo sabían ya ellos. Por eso que aquí en la Tierra aprendieron luego que la Tierra gira alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Todo lo que se fue haciendo, vienen los genes desde otro planeta. Acuérdense que es un cuento, ¿eh? No se olviden. Entonces, empezaron a pensar los sabios, ¿qué pasó? Entonces aquí viene una cosa que es realidad. Es lo siguiente. Yo leí hace varios años atrás que había detectado que el Mercurio, no el diario, el planeta Mercurio, voy a explicar algo que todos ustedes, la mayoría lo saben. Alrededor del Sol giran varios planetas. Está el Mercurio, que es el que está más cerca del Sol. Y detrás del Mercurio, ¿de quién está girando alrededor del Sol? La Tierra. Alrededor de la Tierra hay otro funcionando y más allá, a lo mejor nosotros estamos funcionando como totales alrededor de otro planeta.
Vaya a saber uno. Y eso es lo que están estudiando los sabios ahora. Entonces, empezaron a ver que allá, ¿y qué pasó? ¿Qué dijeron los sabios? Yo vuelvo a repetir, este es un cuento, y como cuento es cuento. ¿Ah? Así que es cuento, por si acaso. Nadie lo ha dicho, nadie lo puede probar, y nadie lo ha pensado, porque es un cuento. Leí yo que la Tierra, o sea, el Mercurio, el planeta Mercurio, está girando alrededor del Sol, más cerca del Sol, la Tierra igual. Y de repente los sabios de todo el mundo se dieron cuenta que el Mercurio había ido aumentando su temperatura de vida. Y ellos siempre lo siguieron estudiando. Y llegó un momento ahora, a través de ellos lo estaban estudiando, pero a través desde cuando pudieron estudiarlo. Entonces, llegó un momento en que el Mercurio ya no es habitable por la temperatura que tiene. Y aquí viene, voy a volver a repetir, es un cuento, es un cuento. ¿Y qué pasó con el Mercurio? Subió la temperatura. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? El cambio climático. El cambio climático. Vuelvo a repetir, es un cuento. El cambio climático está haciendo algo extraño. Llovió mucho, en pocas aguas llueve poco, en algunas partes mucho calor, en otras frío, y la Tierra sigue girando. Entonces, ¿este cambio climático va a seguir siempre? ¿O va a desaparecer? Bueno, los sabios tienen que averiguarlo eso. Pero, para el cuento sirve. Para el cuento, yo repito la parte cuenta siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que existía antes de Mercurio un planeta que giraba alrededor del Sol. Entonces, yo pensé yo en mi ignorancia y todo eso. Y le pregunté a un astrónomo, le pregunté si habían estudiado que antes había un planeta que giraba alrededor del Sol y que el Sol se lo había tragado. No sabía. A lo mejor saben. Es un cuento por si acaso. Entonces, si el Mercurio aumenta de temperatura y la Tierra tiene cambio climático, ¿qué está pasando? ¿Cuál será el próximo planeta que se va a tragar el Sol? ¿Cuál? El Mercurio. ¿Y qué va a pasar con la Tierra? Se va a acercar al Sol. ¿Pero cuándo va a ocurrir esto? De acuerdo a la experiencia que tenemos en ese planeta de donde llegamos, esto puede ocurrir en millones de años más. Así que para que no se asusten. Por eso digo que es un cuento, porque se me ocurrió el cuento, pero dije, pucha, empecé a pensar un montón de tonteras que podía ser un cuento un poco extraño. Pero, entonces, ¿qué están haciendo los terrestres? ¿Qué están haciendo? Consciente o subconscientemente, o a través de los genes,
están buscando dónde se van a ir los humanos antes de que el sol se trague la tierra. Pero esto va a ocurrir en millones de años más. Vuelvo a repetir un cuento macabro, pero entonces ahí quedamos, porque ahí estamos. Bueno, aquí terminamos porque en este momento la situación de la Tierra es perfecta y nunca antes ha estado mejor que ahora con todos los adelantos científicos que hay. Entonces, vamos a llegar hasta ahí.